Buenas noches, ¿cómo están hermanos, hermanas, iglesia? Un saludo cordial, fraterno a todos hermanos los que se están conectando. Estamos hoy miércoles 9 de junio y estamos en vivo transmitiendo, como siempre lo hacemos todos los días miércoles, así también como lo hacemos los días domingos. Nosotros somos la comunidad cristiana Palabra y Vida, somos una iglesia cristiana y pues conforme al Evangelio, conforme a la voluntad de Dios, nosotros compartimos su palabra, comunicamos su palabra, enseñamos su palabra a tiempo y fuera de tiempo, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, casi año y medio, desde que empezó la pandemia. Pues en ninguna manera nosotros hemos permitido que esta coyuntura sanitaria nos impida cumplir con el encargo que el mismo Señor Jesús nos hizo a todos nosotros de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y damos gracias a Dios y gloria a Dios porque en este tiempo pues la tecnología y estos medios virtuales nos ayudan a seguir cumpliendo con este encargo, permaneciendo fieles en cuanto a lo que Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros que hemos creído en el nombre de Jesús, porque ciertamente la Biblia nos enseña que este es el mismo llamado y el mismo propósito que compartimos con todos. Si bien es cierto, cada uno tiene un propósito en particular, así como Dios nos ha dado talentos y dones particulares, pero lo cierto es que la predicación del Evangelio, el compartir y declarar la verdad, es un encargo y un mandamiento que nos es asignado a todos los que hemos creído en el nombre de Jesús. Y pues la experiencia nos dice que cuando uno abre los ojos al Evangelio, cuando uno abre los ojos a la verdad y cuando uno comienza a caminar poco a poco en un proceso de crecimiento y transformación para conocer a Cristo, para recibirlo como Señor, para hacerlo Señor real de nuestras vidas, pues uno en realidad tiene ganas de hablar, uno tiene ganas de santificarse, uno quiere hacer algo para ese Dios tan bueno, que nos llamó, nos salvó y nos ha llenado ciertamente de favores y misericordias. Favores y misericordias que probablemente te ha hecho a ti también en tu vida, y por eso predicamos esta palabra para que el Señor nos abra el entendimiento y podamos concluir recta y justamente. Dios ciertamente es bueno, su misericordia es grande, Él es el que nos da la vida, Él es el que sana nuestras iniquidades, Él es el que perdona nuestros pecados, Él es bueno y a Él debemos darle, por el resto de vida que nos queda, toda gloria, por medio de la obediencia y por medio de la observación y consideración de todos estos mandamientos preciosos que nosotros encontramos en la Biblia y en los cuales ponemos, como en esta noche, nuestra mirada y nuestro corazón. Veo que ya algunos hermanos pues se están conectando. Igual un saludo fraterno a todos los hermanos que se conectan, a todos nuestros queridos hermanos y hermanas de la comunidad cristiana Palabra y Vida. Tenemos el anhelo, la esperanza, que falta pocos meses, poco tiempo, para que pronto podamos nuevamente juntarnos y congregarnos como iglesia, y también en las casas, en los hogares, como solíamos hacerlo también durante la semana, y poder juntarnos en las vigilias y en todo lo que el Señor ponga en nuestros corazones para poder edificarle iglesia, para funcionar como un cuerpo, sabiendo que el Señor Jesús viene pronto. Amén. Muy bien, hermanos, entonces un saludo a todos, también los que se van a conectar seguramente en las horas siguientes, en los días venideros, porque esta palabra va a ser compartida esta noche a cientos y miles de personas, y estamos seguros que en cualquier rincón del país, de Lima y de cualquier lugar del mundo podrían estar escuchando esta palabra, y gloria al Señor por esa bendición de poder ser parte de este propósito.
Tenemos hoy siempre la alegría, el contentamiento y el gozo que el Señor Jesús ha derramado sobre cada uno de nosotros. Ninguna coyuntura sanitaria, ni política, ni económica, en realidad vamos a permitir que nos robe la paz y el gozo de saber que el Señor nuestro Dios es fiel. Hemos creído en Él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No he de llamar conspiración a lo que el hombre llama conspiración. No he de tener miedo a nada de lo que el hombre haga, porque Dios está conmigo. Nada, dice la Escritura, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él es nuestro Dios, Él no desampara a sus hijos, Él es fiel y Él cumplirá todas sus promesas a todos los que saben resistir, a todos los que se fortalecen en la fe, a todos los que permanecen firmes y a pesar de la coyuntura externa, en nuestra alma y nuestros corazones albergamos una fe grande en la Escritura, en lo que está escrito, lo que Dios ha escrito. Dios está contigo, está conmigo, lo demás no importa. Así que a pesar de la coyuntura nosotros mantenemos la confianza en que Dios bendecirá nuestras casas, bendecirá nuestro pan, bendecirá nuestra empresa, bendecirá a nuestros hijos y bendecirá también a nuestro prójimo y a nuestra tierra, a pesar que somos ciertamente un país complicado. Dios sabrá traer su misericordia y rogamos cada día a Dios conforme a su palabra. Hemos revisado, hemos mirado, hemos estudiado y hemos conocido que a causa de un pueblo que clama, que a causa de un pueblo que está firme, Dios trae enorme bendición a una tierra. Y en la medida en que podamos creerlo y predicar a nuestro prójimo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pues nosotros recibiremos todas las promesas que el Señor sabe traer a la vida de todos aquellos que creemos y permanecemos firmes, sin importar lo que vemos, porque la fe no y nunca será por vista. La fe es la convicción de lo que no vemos, la certeza de lo que esperamos. Y nosotros seguimos esperando grande bendición sobre nuestras vidas, sobre la iglesia y sobre nuestro país que tanto amamos, el Perú. Amén. Espero que puedas creer con todo tu corazón esto y que le regales esta noche al Señor nuestro Dios una buena sonrisa, una sonrisa cuyo origen es una fe irrestricta, sólida, basada en lo que Dios dijo. Digámosle amén al Señor con toda nuestra fe. Muy bien, hermanos, como ustedes bien saben, hemos estado compartiendo acerca de el libro de Samuel, la primera carta de Samuel, y estuvimos viendo también algunos aspectos del corazón y la vida de David, cuando en ese enorme y glorioso pasaje derrota a Goliat. También vimos cómo pues un espíritu malo toma a Saúl y Dios le quita el Espíritu Santo a Saúl por su desobediencia. Una desobediencia, por cierto, que no debe pasarse por alto y que la estuvimos analizando juntos la semana pasada, porque Dios pues es un Dios sabio, entendido. Nadie puede ocultarse de Dios, todo es hecho delante de Dios. Dios es el único que puede escudriñar lo más profundo del corazón y el alma del hombre, por lo tanto nadie puede engañar ni mentirle a Dios, ni nadie puede burlarlo, obviamente. Y Dios sabe distinguir muy bien cuando uno peca por error, por ignorancia, por torpeza, por debilidad, y cuando uno pues peca y le desobedece deliberadamente, con premeditación y alevosía, porque bien reveló el Señor en el libro de Santiago cuando dice que cuando alguien sabe que algo es bueno y no lo hace, eso le es pecado. Entonces, cuando vimos en la Escritura que Saúl sabía perfectamente qué es lo que debía hacer, lo que a él le tocaba, y Dios tuvo mucho cuidado, sumo cuidado de hacérselo saber y notar y comunicar,
de que lo que Dios esperaba era que él obedezca. Y él desobedeció, dejándose arrastrar por la carne y desobedeció a Dios. Es decir, no fue una desobediencia más, sino fue una rebelión, lo cual también estuvimos estudiando, y que es un aspecto muy importante para todos aquellos de nosotros que queremos evitar incurrir en este tipo de rebeliones y desobediencias, y que esto pueda, digamos, ofender, afectar a Dios, afectar nuestra comunión con Dios, nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestra relación de filiación de padre e hijo que tenemos con nuestro Dios, nuestra relación con nuestro Señor Jesús, con el Espíritu Santo, y estamos tratando de evitar todo tipo de pecado. Entonces es importante mirar la Biblia, mirar los mandamientos, revisarlos una y otra incansablemente, porque la Biblia dice que no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Así que, nuevamente, seguimos perseverando en la Escritura, seguimos perseverando en la doctrina, en la verdad, y creemos que Dios es fiel en cumplir lo que ha prometido. Pronto segaremos, pronto cosecharemos, pronto vendrán tiempos mejores. No permitiremos que la coyuntura, la realidad, lo que vemos o lo que diga el planeta y el mundo entero nos quite la fe, como no se la quitó a Abraham, al padre de la fe, Abraham, que a pesar de tener un cuerpo casi muerto, de casi 100 años, un anciano con un cuerpo casi muerto, y la mujer anciana, estéril, y habiendo pasado 25 años, esperó, no se debilitó, a pesar que todo estaba en contra, y cuando probablemente tú y yo nos hubiéramos caído desde hace tiempo, él permaneció firme. La Biblia dice que se fortaleció en fe, no importando lo que viera, sintiera sus ojos, sino creyó en la promesa que Dios le dio, y recibió, y le fue contada por justicia y por fe. Por eso el gran profeta Abraham fue llamado el padre de la fe. Gloria a Dios por la vida de Abraham, porque estas son las cosas que son necesarias mirar, considerar para incrementar nuestra fe, para aumentar nuestra fe, para crecer, y no prestarle oídos al mundo que solamente trae incertidumbre, confusión, engaño, porque, valgan verdades, el enemigo de nuestras almas, pues lo único que trata todo el tiempo es de engañarnos en nuestra mente, con las noticias, con lo que dice la gente, con lo que se comenta, con lo que dicen los medios, y nosotros tenemos que mantener nuestra mirada al cielo, nuestro foco en Jesús, nuestra mirada a Jesús y nuestro oído atento, y el Espíritu Santo fluyendo para discernir qué es lo que no proviene de Dios, para desecharlo. Amén. Porque la Escritura dice en Corintios, todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo tengo que elegir como hijo de Dios, como siervo del Señor Jesucristo, tengo que hacer el ejercicio, elaborar los filtros y hacer el ejercicio en mi corazón para que siempre pueda yo discernir y saber si esto o aquello que estoy pensando o que llega a mi corazón, a mi vida, a mis oídos, a mi mente, o aquello que se dice, o aquello que se hace, o aquello que se propone, edifica. Me es lícito, pero edifica, o sea, es para edificación. Y sobre ese aspecto justo vamos a tocar un tema muy interesante cuando en el capítulo 18 de la primera carta de Samuel, en el verso 6, habla de un pasaje muy puntual entre Saúl y David. El título del pasaje dice: Saúl tiene celos de David. Abran sus Biblias, hermanos, y vamos a leer. Verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. 8. Y se enojó Saúl en gran manera.
Repito, a causa de este cántico, a causa de estas canciones que cantaba el pueblo, dice la Biblia que el rey Saúl se enojó, pero no fue un enojo cualquiera. La Biblia dice clara y explícitamente que se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000 no le falta más que el rey. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. 10. Miren lo que provoca, lo que detona el enojo. Porque ciertamente es muy interesante notar que cuando la Biblia dice que un espíritu malo vino sobre Saúl, este espíritu malo no estaba todo el tiempo sobre Saúl. Veíamos que, por ejemplo, cuando David venía y tocaba el arpa, ese espíritu malo se iba. Pero cuando él se enoja, y se enoja en gran manera, miren lo que sucede. Verso 10. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. O sea, así como la presencia de David, que estaba ya ungido con el Espíritu Santo, y la música que él tocaba, hacía que este espíritu malo saliera, huyese de Saúl. Acá dice que el enojo trajo de nuevo al espíritu malo. Y él, dice la Escritura, desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. O sea, el enojo que fue en gran manera y que Saúl hizo suyo, se quedó con el enojo, anidó el enojo, tenía celos de David. Todo eso provocó que el espíritu malo lo tomara a Saúl. Y a pesar de que David nuevamente estaba tocando el arpa, dice en el verso 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Es decir, el enojo abrió la puerta, trajo como resultado que el espíritu malo tomara a Saúl. Y Saúl quiso asesinar 2 veces a David con su lanza. 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Es decir, no solamente aquí pues vemos que el rey Saúl se enoja y este enojo en realidad pues es una, diría yo, una sinrazón, porque cuando uno hace el análisis y se pone a pensar, pues, ¿por qué tendría que enojarse el rey Saúl porque la gente cantase de esa manera a David? Si él seguía siendo el rey. Su reinado, su posición, su poder, sus privilegios no eran mermados en ninguna manera, no eran afectados. Que la gente quiera o no quieran a David o lo quieran más que él, no encuentro yo una razón o un argumento válido desde el punto de vista del sentido común para que David se haya enojado. Y esto es algo que pues me hace pensar mucho, ¿no? Porque creo que nosotros somos muy predispuestos al enojo. Dios exalta mucho a las personas que son mansas y humildes. Como Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y Dios amó mucho a Moisés y lo usó de una manera extraordinaria y sobrenatural, porque Moisés era un hombre manso, lo que significa que él no se airaba, no se enojaba,
no se molestaba rápidamente y menos por cualquier tontería como quizás nosotros lo hacemos por cualquier cosa nos encrispamos, nos molestamos, nos enojamos, nos airamos, nos irritamos. Y cuando hacemos la retrospección, pues la mayoría de las veces, creo yo, lo diré por experiencia propia, la mayoría de las veces no hubo una buena razón, no hubo razones, no hubo argumento que justificase nuestro enojo. ¿Y cuántas veces dijimos, no me vuelvo a enojar, no quiero enojarme? Y muchas veces hemos fracasado en nuestros intentos de dejar el enojo y sencillamente nos hemos convertido en gente que se irrita fácilmente, que se molesta por cualquier cosa, y valgan verdades, creo que tenemos que hacer un alto aquí y reconocer que esta es absolutamente algo que contradice la voluntad de Dios y que va a ser una piedra de tropiezo. Va a ser para nosotros una piedra de tropiezo porque nosotros estamos llamados a ser ejemplos, a ser motivadores, a ser inspiradores para otros, para que vengan a los pies de Jesús, para que la gente se convierta de sus caminos, para que la gente pueda ver el amor, las virtudes, la misericordia, la mansedumbre, la humildad y todas las virtudes de Dios evidenciados y manifestados en nuestras vidas y en nuestro caminar. Y si no resolvemos esta facilidad o predisposición al enojo, creo que vamos a tener un problema. Creo que vamos a tener un problema con nuestro testimonio y tenemos que resolverlo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? En el libro de Éxodo 34, si puedes acompañarme al libro de Éxodo, en el verso 34, cuando Dios habla de sí mismo, dice la Escritura, 34, 5. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Repito, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y todas estas cosas no están juntas en un mismo pasaje cuando Dios se describe a sí mismo por casualidad o de manera fortuita. Creo que nuestra capacidad para despojarnos del enojo, de la irritabilidad, de la ira, de esa predisposición y facilidad para airarnos y molestarnos y enojarnos y permanecer molestos y enojados horas y días con una situación, con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, es algo que tenemos que echarle mano. Y esta capacidad para deshacernos de esto, tiene que ver con la misericordia. Tiene que ver con la capacidad de perdonar. Y Dios tiene misericordia y tiene una enorme capacidad y un enorme corazón para perdonar, porque Dios es amor. Si alguien no echa mano dentro de su proceso de transformación, de llenarse del amor de Dios, de aprender a obedecer a Dios y de esa manera a amarle y andar en el amor de Cristo y permitir
que de tanto obedecer y andar en los mandamientos, de buscar su presencia, de ser ungidos todos los días con aceite fresco por medio del Espíritu Santo, creo que eso va a traer como resultado y fruto el amor, porque el amor es un fruto del Espíritu. Y el Espíritu Santo que está en ti, en mí y en todos los que hemos hecho de manera voluntaria y plenamente convencidos a Jesús Señor, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Lo que significa que tú y yo tenemos en nuestro ADN espiritual la capacidad, en nuestra simiente está la capacidad, el potencial para amar a nuestro prójimo, para amarnos a nosotros mismos, para amar a nuestros enemigos. Y cuando uno ama a la gente, pues la capacidad o la disposición al enojo mengua, retrocede. Nos convertimos en gente mansa, pacíficos, con longanimidad, siempre de buen ánimo, contentos, con gozo, y no nos molestamos ya como antes por cualquier tontería, por cualquier despropósito y sin razón, porque no estamos nosotros pues dispuestos a molestarnos por aquello que no está en nuestras manos resolver. Mañana sales a la calle y el mundo está lleno de tentaciones y provocaciones para que te enojes. Pero si tú tienes el amor de Dios en el corazón, y si estás consciente de que vivimos en medio de una generación maligna y perversa, que probablemente podamos vivir en medio de una sociedad hostil, donde la gente es malcriada, irrespetuosa, discriminan, no les gustan las reglas, no viven bajo los preceptos que nosotros vivimos, ni pensamos, ni caminamos, pues es probable que todo esto pudiese irritarte. Pero si yo sé que esto funciona así, si yo sé que debo amar a mi prójimo a pesar de que me traten mal, a pesar de que se conduzcan de manera diferente, pues entonces yo salgo cada mañana preparado en mi corazón y lleno del amor de Dios para enfrentar todas estas situaciones o todos este escenario medio complicado, no muy amigable ni amable, pero estoy preparado en mi corazón para perdonar a la gente, para entender a la gente, porque yo he sido igual o peor que el resto de la gente que hoy no conoce a Dios, porque yo también vengo de allí. Yo también he sido un impío, he sido un incrédulo, y por mi ignorancia y por estar ajeno a Dios, también era un irrespetuoso, no me importaba mi prójimo, no me importaba mi vecino, solo me interesaba beneficiarme a mí mismo, nada más, pues tengo que entender que la gente que no conoce a Dios pueda incurrir todo el tiempo en esas actitudes, y yo no puedo estar hoy lleno del amor de Dios, perdonado y redimido por Cristo, molestarme con mi prójimo. La gente no va a ser como yo quiero que sea. La gente no va a responder, ni va a creer, ni va a pensar como yo quiero que piense. Esa es una utopía y estamos muy equivocados si creemos que las cosas deben ser como deben ser, o la gente tiene que ser o conducirse, o los hermanos tienen que funcionar y obedecer y hacer las cosas, o mis empleados o mis hijos tienen que ser como yo quisiera. Las cosas no son como uno quisiera siempre. Pero cuando uno se ha llenado del amor de Dios y uno ha hecho la tarea de quitarse, como dice bien la Escritura en las epístolas, en los Filipenses, en los Colosenses, quítese todo enojo e ira, quítese todo enojo e ira, porque este enojo e ira es parte de nuestro viejo hombre, al cual debemos
debemos echarle mano todos los días porque ese viejo hombre está muerto. Nosotros hemos muerto al pecado. En cuanto recibimos a Jesús, hemos muerto al pecado. Y ese viejo hombre debe ser eliminado. Debemos despojarnos cada día de ese viejo hombre que nos asalta y nos quiere asediar y nos quiere hacer que nos enojemos todo el tiempo. Y esto, valgan verdades, no va a ayudarnos en nuestros ánimos, en nuestros anhelos de ser esas epístolas vivientes que atraigan a los hombres y a las mujeres a los pies de Jesús. Amén. Ahora, alguno podría decir, pastor, hermano, pero Dios también se enoja. Ciertamente, ciertamente. Vayamos sobre este tema al libro de Efesios. Por favor, me gustaría que me puedan seguir al libro de los Efesios. En el capítulo 4 vamos a encontrar un pasaje muy interesante que creo que es pertinente mirarlo antes que se nos acabe el tiempo, porque ciertamente la Biblia dice que Dios también se enoja y creo que Dios sí tiene sus argumentos para enojarnos y probablemente tú y yo también los tengamos en algún momento, pero lo cierto es que Dios se describe a sí mismo como un Dios perdonador. Él no quiere contender con el hombre. Claro que se enoja cuando Él ve la injusticia, la maldad, la perversidad, la desobediencia y la rebelión crónica. Se molesta cómo el diablo usa a la gente y cómo nos dejamos nosotros usar en nuestra debilidad y en nuestra necedad. Sí se enoja Dios, pero Dios no se enoja para siempre. Su misericordia es grande, es muy grande, son nuevas cada día, y Dios es un Dios perdonador. Cada vez que el hombre se vuelve a Dios, Dios se olvida de su pecado, le perdona, porque Dios ama esa humildad, esa sencillez, esa mansedumbre, esa capacidad que tenemos hoy los hijos de Dios de reconocer nuestra debilidad, nuestra miseria, nuestras imperfecciones y acercarnos a Dios con toda humildad y reconocer que a veces no podemos, no tenemos las fuerzas, pero en Cristo Jesús creo que todo es posible. En el capítulo 4 del libro a los Efesios, en el verso 26, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, pudiesen haber situaciones, pudiesen haber escenarios que provoquen o que nos lleven a enojarnos. Pero justamente la Biblia habla de la renovación de la mente. Cuando antes de que Jesús sea mi Señor y que me señoree cada día de mi vida y que haya yo decidido consagrarme al Señor y honrarle por el resto de vida que me quede, pues yo me enojaba y me autojustificaba y me quedaba con ese enojo y podían pasar horas y días y pues eso era mi conducta antes. Hoy, si algo que es, digamos, tiene el argumento para que yo me enoje porque es algo injusto, alguna maldad, perversidad, algo en lo cual me molesta porque está en contra de la voluntad de Dios y en contra del reino de Dios, pues si yo me enojo, yo debo de inmediato, en mi nuevo hombre, no en el viejo hombre, guiado por el Espíritu Santo, no por la carne, por el Espíritu, no por la carne, a la cual hay que procurar su muerte, porque no tiene que morir a la carne, pues de inmediato renuevo mi mente y me quito todo enojo y toda ira. Y tomo control, dominio propio de mi corazón, de mi alma, y renuevo mi mente para poder aquietarme y seguir fluyendo en la paz de Dios, perdonar si debo perdonar, soportar si debo soportar, olvidarme si debo olvidar,
pero no le voy a permitir al engañador, al enemigo de mi alma, que me engañe, que me mienta y quedarme yo con ese enojo. Porque acá dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no debería yo permanecer en ese enojo. En ninguna manera, debo de inmediato resolverlo. Y en el 27 dice, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que cuando yo me enojo y permanezco enojado, pues le doy lugar al diablo, como lo hizo Saúl, que le dio lugar a ese espíritu malo para que tome control de él y ¡juá! Doble lanza. 2 veces lo quiso asesinar a David. Porque ciertamente la Escritura dice en los proverbios, y ustedes pueden buscarlos, hermanos, en el libro de Proverbios, pues en el capítulo 14, en el capítulo 15 y 16, que pues el enojo nos lleva a cometer locuras. Y pues también dice en el libro de Santiago de que cuando uno se queda con ese enojo, cuando uno está en contienda con el hermano, con la hermana, con el esposo, con la mamá, con la suegra, en casa, cuando hay contienda, porque hay enojo, porque estamos molestos, dice que ahí está toda obra perversa. Toda obra perversa. Lo que confirma lo que acabamos de leer, que cuando tú permites que el enojo se quede allí, pues tú le estás dando lugar al diablo, a ese mentiroso, a ese engañador, y ahí puede pues suceder cualquier locura. Más bien, dejemos el viejo hombre, quitémonos todas estas antiguas conductas, pensemos por qué me enojo. ¿Tengo yo en verdad razones para enojarme? ¿No será que me falta tolerancia, misericordia, amor, entendimiento? Quiero deshacerme del enojo porque esto no me edifica, me está afectando, me va a afectar y ahora que lo pienso bien, me ha traído demasiados dolores de cabeza, he cometido demasiados errores a causa del enojo, he hecho cosas que ni siquiera quiero recordar a causa del enojo, y es porque le he dado lugar a mi carne, le he dado lugar al viejo hombre, le he dado lugar al diablo, y hoy en Cristo Jesús quiero evitarlo a toda costa. Por eso busco la palabra, busco la unción, busco la presencia, busco renovar mi mente, busco la transformación. Porque la Biblia dice claramente, quítense de ustedes todo enojo y todo ira. Eso le dará gloria a Dios y más bien cultivemos una conducta, una personalidad, un corazón manso, afable, sencillo, humilde, porque eso atraerá a muchas personas a los pies del Señor Jesús. Lo digo con mucha fe y con mucha convicción. Espero, hermanos, que les haya bendecido este mensaje. Ahí está la tarea, ahí está la tarea. Creo que si nos tomamos un buen tiempo y le pedimos la ayuda al Espíritu Santo y vemos en retrospectiva por qué me enojo, ¿tengo en realidad razones, argumentos para enojarme? ¿Tengo que estar enojado por lo que está fuera de mi control? ¿Está en mis manos controlar eso? ¿Y por qué me enojo? ¿Es inteligente esto? ¿Edifica? Todas estas consideraciones espero que nos puedan ayudar a todos, porque esta palabra también me la estoy diciendo a mí mismo, para quitar de nosotros todo aquello que, como bien dice la Escritura, me es lícito, pero no me edifica y menos edifica al pueblo y a la iglesia de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por su paciencia, gracias por sus corazones, un abrazo fraterno a todos. Pronto estaremos juntos en el nombre de Jesús. Que tengan una buena noche. Dios les bendiga. Chao.